Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización el haber invitado al Servicio Canario de Salud a participar en este Congreso Canario de Comercio. Y en segundo lugar, disculpar a Conrado Domínguez Trujillo, el director del Servicio Canario de Salud, que le ha sido imposible acudir hoy presencialmente a estar con todos nosotros y bueno, me pidió que le sustituyera, ¿no? Tiene uno de los puestos, ahora la dirección del Servicio Canario de Salud, pues más envidiables que hay, ¿no? en el Gobierno de Canarias y está pues, ocupado en múltiples aspectos. Bueno, yo además de la normativa de seguridad, que probablemente la conocen ustedes mejor que yo, la que se tiene que desarrollar en los comercios, que luego comentaremos algunas cosas, pero sí creo que es importante que logremos entender qué es lo que está pasando en Canarias ahora mismo, ¿no? En Canarias y en el resto del Estado español y probablemente en todo el mundo, ¿no? Todo empezó el 31 de enero del año pasado, cuando unos turistas en La Gomera, pues, que se habían contagiado a su vez en un encuentro en una estación de esquí suiza, pues se les detectó el COVID, tuvieron que ser aislados. Esto fue el 31 de enero. Después, el 21 de febrero, es cuando se produjo la cuarentena en el hotel H10 Costa Deje. Los 1000 turistas tuvieron que ser confinados durante 14 días, creo recordar que era en aquel momento. Y bueno, pues desde enero, febrero, pues hace ya efectivamente pues, año y medio que venimos atravesando esta situación. Y así es como lo que ha ocurrido hasta ahora. No se ve muy bien en las cifras, pero da igual, porque es que las presentaciones del COVID son efímeras, ¿no? Porque es que al día siguiente ya las cifras han cambiado y probablemente gran parte de lo que yo les pueda comentar hoy, dentro de un año se descubrirá que casi todo es mentira o por lo menos matizable. Desgraciadamente, pues va evolucionando tan deprisa todo que hay que asumir pues, nuevos conceptos cada vez. Y hemos pasado de confinar a la población en aislamiento estricto, una medida que algunos llaman medieval, ahora estamos poniendo las vacunas de ARN mensajero, que significan una verdadera revolución en el siglo XXI y probablemente hemos adelantado, pues al menos probablemente en 20 años, la evolución científica, cómo se debían de haber producido las cosas. Con lo cual, en esta pandemia estamos asistiendo a conceptos muy antiguos y a conceptos ultramodernos, ¿no? Bien, pues en Canarias, en este periodo, se han producido la barra... Ahí, 794 fallecidos, el último ayer en Tenerife, 59.220 afectados. En UCI ahora mismo tenemos 39 personas en Canarias, estoy hablando siempre, 24 de ellos en Tenerife, 253 ingresados hospitalarios, de los cuales 140 aproximadamente son en Tenerife y 5.855 casos activos a día de hoy, con los 500 aproximadamente que aparecieron ayer y que significa hacer un seguimiento cada día a 500 personas nuevas, a sus contactos, a intentar alcanzar la cifra pues, de hacer un seguimiento a 6, 7 personas que hayan tenido una relación estrecha con estos 500 nuevos afectados que nos van apareciendo cada día y que está suponiendo, desde luego, una tensión tremenda para el Servicio Canario de Salud. La representación de arriba es la distribución por grupos de edad.
y en la distribución y en la de abajo la mortalidad por grupos de edad, hombres y mujeres. Verán la disparidad entre el número de casos que se producen y la mortalidad que se ha producido a lo largo de todo el periodo pandémico en Canarias. Esta es la explicación evidente o la contestación evidente a la pregunta que hace todo el mundo de por qué no vacunamos ya a los jóvenes si son los que están contagiando a la población en gran medida. Pues no les vacunamos porque primero hay que vacunar hay que completar la vacunación en estas franjas de edad, que son los que de verdad se están muriendo y los que tienen un grave peligro de morirse, de que su patología sea más grave y, por lo tanto, necesite recursos hospitalarios, UCI, y una parte de ellos, pues, desgraciadamente, acaban falleciendo, ¿no? Y, en cambio, pues, estos grupos de edad, sobre todo estos dos, son los que están creciendo mucho en estos tiempos, en esta última quinta oleada, que le vienen a llamar, pero tenemos que agradecer que la gravedad de sus patologías o su mortalidad pues sigue siendo muy baja, aunque ahora, mientras estaba ahí esperando, me comunicaban un ingreso en UBI de un niño que debe tener pues, 16 años en el Hospital de la Candelaria, ¿no? Ayer. Y esta es la incidencia acumulada en Tenerife y Gran Canaria a los 14 días. Ya nos hemos convertido todos en epidemiólogos, yo incluido, que no lo soy, ¿no? Y sabemos de qué hablamos cuando hablamos de incidencia acumulada, ¿no? Aquí pueden ver las distintas olas que ha habido en Tenerife y este es el momento de hoy en el que estamos con 364 afectados por cada 100.000 habitantes, batiendo el récord desde hace varios días de toda la pandemia que estaba aproximadamente en Tenerife en el mes de diciembre. Antes de la Navidad se logró doblegar, pasamos una Navidad relativamente tranquila en Tenerife, pero ahora pues estamos batiendo todos los récords con bastante diferencia además. Y esta es la situación en Gran Canaria y observarán que la diferencia que hay, yo creo que están más o menos cuadradas las dos imágenes para ver cómo las olas no se producen simultáneamente a nivel de islas, fundamentalmente por el aislamiento que tenemos y las dificultades de comunicación, pero cómo se acaban generando. El crecimiento de esta quinta ola fue mucho más. Fue antes en Tenerife, pero ahora ya lo están empezando a sufrir en Gran Canaria. No han llegado al límite, probablemente tampoco en Tenerife, pero la idea es que seguirá subiendo y probablemente supere a la primera ola que tuvieron ellos aproximadamente en el mes de septiembre del año pasado, ¿no? ¿Y por qué se está produciendo esta situación? ¿Por qué estamos disparados ahora mismo? Bueno, pues no hay una razón única, evidentemente, pero sí se ha producido decayó el estado de alarma, a la vez se redujeron las medidas de protección que se habían establecido hasta ese momento. Las mascarillas dejaron de ser obligatorias, los juzgados no estuvieron de acuerdo en la adopción de determinadas medidas como los toques de queda o los interiores de la hostelería. Esperemos que hoy, no sé si hay ya alguna notificación, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias avale la petición de la restricción de la movilidad entre las 12 y las 6 de la mañana en Tenerife, en las áreas que están en nivel 3 en Canarias. Pero todas estas circunstancias han creado una falsa sensación de seguridad,
una falsa sensación de seguridad que se ha producido cuando la vacunación todavía no es completa. Además de no ser completa, de no haber alcanzado ni mucho menos la inmunidad de grupo, que le venimos a llamar, que no es del 70% en el COVID. La inmunidad de grupo depende de varias circunstancias, pero una de las circunstancias de las que depende es de la capacidad de contagio que tenga ese virus. Ahora mismo en Canarias aproximadamente el 23% de los contagios se están produciendo por la cepa india, la cepa delta, que es mucho más contagiosa. Se han notificado casos de contagios por cepa delta en situaciones como esperando el cruce de un semáforo. Siempre hemos hablado de estar 10, 15 minutos en contacto estrecho con una persona para que se pueda producir un contagio. Estamos hablando de situaciones de segundos. Ya estamos hablando en segundos, no en minutos, de posibles contagios por cepa delta. Con lo cual, la inmunidad de grupo, digamos, tiene que ser más amplia de este 70% que estamos hablando para que sea efectiva. Además, una inmunidad de grupo es muy difícil, más difícil que se produzca, porque los vacunados podemos seguir contagiando. Las vacunas actuales no son esterilizantes, lo que sí producen es que los efectos graves o muy graves del COVID pues prácticamente desaparecen. Estamos hablando de una protección para esos eventos de casi el 99, 98%, pero para contagio ahí se reducen al 90%, parece, los últimos estudios, que se siguen desarrollando, al 90%. Hay un 10% de vacunados, hay un 10% de vacunados a los que no alcanza la inmunidad necesaria, y además dentro de los que alcanza la inmunidad necesaria hay un grupo, parece que importante, que puede seguir contagiando, que no van a tener síntomas de la enfermedad, probablemente no lo van a notar, pero sí van a seguir contagiando. Es una de las situaciones que se está dando actualmente con los turistas. Vienen los turistas ya vacunados, les piden una PCR para volver al país, y cuando se hacen la PCR para volver a Alemania, por ejemplo, se dan cuenta de que tienen COVID y tienen que permanecer aislados 10 días hasta que les desaparece, sin síntomas, sin afectación personal. Pero bueno, esta inmunidad de grupo no es tan fácil de alcanzar. A todo ello se une pues, que han terminado los colegios, que la educación se ha comportado de forma espectacular a lo largo de la pandemia, con muchísimas menores complicaciones y aislamientos y contagios en el ámbito educativo del que todos esperábamos. Yo el primero que antes de empezar el curso a mi hija el año pasado le compré un ordenador pensando vas a durar 1 mes y medio en el colegio, con suerte, y luego pues ha seguido todo el curso con normalidad y sin haber ninguna necesidad de aislamiento completo en su clase. Pero bien, han terminado los colegios y los chavales pues tienen ganas de salir, de disfrutar, de estar con sus compañeros. Ellos lo han pasado muy mal también, y esto hace que las interacciones, la comunicación, el contacto entre las personas pues aumenta, y más en ellos que no están vacunados todavía. Las nuevas variantes, como ya hemos comentado, la Delta, el cansancio pandémico, que al final es una realidad y a todos nos afecta, y luego la difícil situación de la economía, que hace que muchas personas o no puedan cumplir la cuarentena, porque si cumplen la cuarentena dejan de llevar dinero a su casa, sobre todo en la economía, digamos, sumergida, o personas que no se pueden permitir que les digan que tienen que hacer una cuarentena, y por lo tanto pues evitan el hacerse los screening. Han tenido muy poca aceptación, digamos, los programas de screening masivo que está desarrollando el Servicio Canario de Salud. La afluencia es mucho más pequeña de la esperada, y en cambio las de vacunación están siendo un éxito total, a veces que nos supera, ¿no? Como ocurrió este mismo domingo. Bien, esta es la situación
En Canarias saben, perdona, que en Canarias hay establecido un sistema de semáforos. Los semáforos, el nivel del semáforo de riesgo alto, muy alto o bajo, se hace teniendo en cuenta, más o menos es el mismo que estableció el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada a los 7 días. La incidencia acumulada a los 7 días en personas mayores de 65 años, vean aquí, este corresponde al último que hay publicado, es de la semana pasada, debe ser del jueves de la semana pasada. En Tenerife, a los 7 días, teníamos 166 a nivel general en mayores de 65 años que están prácticamente, o una gran parte vacunados, pues está en 40 puntos. El porcentaje de positividad de las pruebas de diagnóstico que se hacen, de las PCR, de los test de antígenos realizados, que está en Tenerife, en este caso, en el 8,51%. El porcentaje de trazabilidad de los casos es cuando te aparece un caso positivo, saber de dónde viene, saber cómo se ha contagiado, con qué otro positivo se relaciona y luego seguir sus contactos, que ha bajado dramáticamente. Hemos permanecido prácticamente los últimos meses en niveles alrededor del 75%, como está ahora mismo Gran Canaria, y cuando explota, es lo que comentábamos antes, pues llega un momento que ya es imposible la capacidad de seguir. Ahora se sigue reforzando los conocidos como rastreadores, van a incorporarse también, probablemente en esta misma semana, nuevos rastreadores del Ejército que permitan también el incrementar esta trazabilidad. Y luego la ocupación de las camas hospitalarias, el global, y las de cama UCI, que ya estamos en Tenerife en el 16%. Esto era el jueves pasado, ahora mismo, ayer estábamos en el 16%. Y todo ello pues lleva a que tengamos un nivel de alerta 3 en Tenerife, 2 en Gran Canaria y Fuerteventura y 1 en el resto de las islas, pero pues probablemente si la situación sigue empeorando y no logramos pues doblegar lo más rápido posible la curva, pues algún cambio más habrá pues en esta semana o probablemente en la semana que viene. Hay un mensaje de optimismo total, de todas maneras. Se han puesto 2.100.000 vacunas en Canarias, el 90% de las que han llegado. Saben, aquí siempre tenemos un pelín, un 1, un 2% de retraso con la media nacional, porque llegan un día más tarde las vacunas, y aquí un día son muchísimas vacunas puestas, ¿no? Pero bueno, a fecha de ayer estaban puestas el 90% de las vacunas disponibles. 1.271.000 canarios tienen una dosis, que significa el 65% de la población ya tiene, de la población diana. La población diana es a partir de los 12 años. Ya tiene un 65% y 927.000 canarios, 928.000, ya tiene la pauta completa, que significa el 47%. Seguro que en esta semana ya alcanzamos el 50% de vacunación completa de la población. Pero estamos hablando de... Perdón. A ver si logro... Usted está silenciado, presione al... No sé... Si he toqueteado algo aquí. Bueno, seguimos, no sé si seguimos con los comentarios. Vale. ¿Qué repercusión está teniendo el comercio en estas circunstancias? Hay informes que emite el Ministerio de Sanidad y Consumo semanalmente, y el último era del 7, semanalmente, del 7 de julio, es el último que ha emitido, con la evolución desde el 22 de junio. Mide
aproximadamente cada 10 días los emite, con dónde se han producido los contagios en Canarias. Ya estamos. Esto. ¿Dónde se producen los contagios en el Estado? Y verán que, por ejemplo, establecimientos, centros comerciales, es una cantidad prácticamente despreciable de contagios producidos entre el 22 de junio y el 7 de julio. 22 de junio al 7 de julio, 5 contagios se han producido en el ámbito comercial, contagios demostrados que se han producido ahí, puede que... y esto lo que nos viene a hacer una idea es que en el área del comercio, en los centros comerciales, en las pequeñas tiendas, se está... Primero, va todo el mundo con mascarilla, lo cual ya es una diferencia muy notable con lo que ocurre fuera de los recintos comerciales, ¿no? Segundo, han aprendido y están aplicando pues, todas aquellas medidas de protección que luego haremos un repaso y que se vienen recomendando. Pues distancia de seguridad, el gel hidroalcohólico, limpieza de la superficie, ventilación, etcétera, etcétera. Y esto pues, nos lleva a que, la verdad, lo que es las áreas comerciales, los establecimientos comerciales, es uno de los ámbitos más seguros en los que nos podemos encontrar. Y esto, evidentemente, es gracias a ustedes. Bueno, estas no se ven, no es que yo pusiera unas aspas rojas. Aquí lo que quería comentar un poco es qué medidas tenemos ahora mismo en Canarias y en concreto en Tenerife, con el nivel de alerta 3 en los establecimientos comerciales. Saben que se ha bajado en el nivel 3 el aforo al 25% en el interior de los locales y comercios minoristas y al 25% también en las zonas comunes de las áreas de los centros comerciales. Básicamente ese es la última modificación que ha habido. En el nivel de alerta 2, que se encontrarían Gran Canaria y Fuerteventura, ya el aforo permitido sería del 33% y en el nivel 1, que estarían el resto de las islas, el aforo permitido estaría en el 50%. Otras medidas, cuando son varias plantas, estos aforos se aplican a todas las plantas, una atención preferente a mayores de 75 años, no se permite la permanencia de clientes en zonas comunes más que la espera para poder acceder a las distintas tiendas que la componen, y el titular de la instalación, pues el responsable de adoptar las medidas que permitan pues, la distancia de seguridad, etcétera, etcétera, con el control de los aforos. Vale. Bueno. Vale. Existen varias publicaciones donde pueden encontrar las medidas concretas de seguridad, que son digamos, las básicas, pero directrices de buenas prácticas en el sector del comercio textil, directrices de buenas prácticas en el comercio de alimentación, bebidas y productos de medidas de primera necesidad, publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y otro documento del protocolo y guía de buenas prácticas del Ministerio de Comercio. Que al final lo que se vienen a resumir es respete el aforo y esperen los turnos, mantengan las distancias de seguridad en todo momento, usen gel hidroalcohólico, uso de mascarilla, compre con seguridad. El uso de la mascarilla en las áreas cerradas es imprescindible, evitar tocarse la cara con las manos y, por favor, la colaboración de todos para mantener un entorno seguro. Yo, sin más, pues muchas gracias, agradecer
a todo el sector del comercio. Primero, la ayuda que nos ha dado y que nos ha permitido seguir viviendo durante esta pandemia y el extraordinario comportamiento que ha demostrado a lo largo de este periodo. Muchas gracias a todos.